El aire olía a café quemado y a promesas rotas aquella mañana. Estaba en la cocina, con las manos alrededor de una taza tibia, mirando por la ventana hacia el patio trasero donde el viejo roble se alzaba como un centinela silencioso. Era mi refugio, ese árbol, con sus ramas torcidas que parecían susurrar historias que nadie más en esta casa quería escuchar. Pero ese día, el murmullo del roble fue ahogado por las palabras de mi madre, afiladas como cuchillos, que cortaron el aire desde el comedor. «Ana, ven aquí. Necesitamos hablar», dijo con ese tono que usaba cuando ya había tomado una decisión sin consultarme. Dejé la taza sobre la mesa, el cerámico chocando contra la madera con un sonido seco, como si supiera que algo estaba a punto de romperse más allá de la porcelana. Caminé hacia el comedor, mis zapatillas rozando el suelo de madera gastada, cada tablón crujiendo como un eco de mi propia inquietud. La mesa familiar, esa reliquia de caoba que mi abuela dejó como herencia, estaba cubierta con un mantel blanco que olía a almidón y a recuerdos de cenas incómodas. Mi madre estaba sentada en la cabecera, su postura rígida, con las manos cruzadas como si estuviera a punto de dictar una sentencia. Mi hermano, Diego, estaba a su lado, con esa sonrisa torcida que siempre me hacía sospechar que sabía algo que yo no. Y mi padre, bueno, él estaba allí, pero no realmente, perdido en su periódico, como siempre, un espectador mudo en el drama familiar. «Ana, hemos decidido que Diego se quedará con tu habitación», dijo mi madre, sin preámbulos, como si estuviera anunciando que íbamos a pintar la casa. Mi corazón dio un vuelco, como si alguien hubiera tirado de un cable dentro de mí. Mi habitación, ese espacio que había construido con tanto cuidado, las paredes cubiertas de fotos Polaroid, el escritorio lleno de cuadernos con garabatos, la lámpara que emitía un resplandor cálido como un abrazo en las noches de insomnio. Era mi santuario, el único lugar en esta casa donde podía ser yo misma. ¿Qué? Mi voz salió más aguda de lo que esperaba, un grito contenido que hizo que Diego levantara una ceja. ¿Por qué? Esa es mi habitación. Mi madre suspiró, como si mi reacción fuera un inconveniente menor. Diego lo merece más, Ana. Él está trabajando en su nuevo negocio. Necesita un espacio tranquilo para concentrarse. Tú puedes quedarte en el cuarto de huéspedes. Es perfectamente funcional. ¿Funcional? El cuarto de huéspedes era un armario glorificado, con una cama que crujía como si tuviera artritis y una ventana que dejaba pasar corrientes de aire heladas. Pero no era solo eso. Era la forma en que mi madre lo dijo, como si mi existencia fuera un obstáculo, como si mis necesidades fueran menos importantes porque Diego, el hijo pródigo, siempre tenía prioridad. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una mezcla de rabia y humillación que amenazaba con desbordarse. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió con un chirrido. Era tía Clara, la hermana menor de mi madre, con su chaqueta de cuero gastada y esa energía caótica que siempre traía consigo. No era parte del plan, claramente, porque mi madre frunció el ceño al verla. Clara dejó caer su bolso en el sofá y se cruzó de brazos, mirando la escena como si hubiera entrado en medio de una obra de teatro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cortante como el viento de noviembre. Sus ojos se posaron en mí, y por un segundo sentí que alguien me veía de verdad. «Nada importante», respondió mi madre, con esa sonrisa tensa que usaba para desviar conflictos. «Solo estamos reorganizando la casa». Clara soltó una risa seca, casi un bufido. «Reorganizando, ¿eh? Ana, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque tu cara dice que te acaban de robar algo más que una habitación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miró a Clara como si quisiera fulminarla. Diego se removió incómodo en su silla. Y mi padre, bueno, siguió leyendo su maldito periódico. Pero las palabras de Clara fueron como una chispa en la oscuridad. Alguien, por primera vez, había reconocido que esto no estaba bien, que yo no estaba bien. Y en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Una pequeña llama de resistencia que no sabía que aún tenía. No respondí, no podía. Las palabras se atoraban en mi garganta, pero mis ojos se encontraron con los de Clara, y ella asintió ligeramente como diciendo: «Te veo, pequeña. No dejes que te pisoteen». Fue un gesto pequeño, pero suficiente para hacerme dar un paso atrás, no de rendición, sino para tomar aire. La casa siempre había sido un campo de batalla disfrazado de hogar. Vivíamos en una vieja casona en las afueras de la ciudad, con paredes que olían a humedad y a recuerdos que nadie quería desenterrar. Por las mañanas, el aroma del café de mi madre llenaba la cocina, mezclado con el sonido de la radio que siempre estaba sintonizada en una estación de boleros. Me encantaba esa rutina,
levantarme temprano, preparar mi té de manzanilla, sentarme en el porche con un libro mientras el sol apenas despuntaba. Pero incluso en esos momentos de calma, siempre había una corriente subterránea de tensión. Mi madre tenía una habilidad especial para hacerme sentir invisible, siempre comparándome con Diego, el exitoso, el que iba a llegar lejos. Yo, en cambio, era la soñadora, la que trabajaba como freelance en diseño gráfico, la que todavía no encontraba su camino. Esa tarde, después de la bomba de mi madre, me encerré en mi habitación, todavía mía, por ahora, y me senté en la cama, abrazando una almohada que olía a lavanda y a años de noches en vela. Mis dedos rozaron el marco de una foto en mi mesita de noche, una imagen de mí y mi abuela, riendo bajo el roble del patio. Ese árbol, con su corteza rugosa y sus hojas que susurraban con el viento, era más que un símbolo. Era un recordatorio de que esta casa, esta familia, no siempre había sido un lugar de exclusión. Mi abuela me había enseñado a dibujar bajo esas ramas. Me había dicho que mi voz importaba. Pero ahora parecía que nadie más lo creía. Estaba a punto de apagar la luz cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, uno que no esperaba. Lo abrí y mi estómago se retorció. Era una foto de Diego, sonriendo frente a un contrato firmado con un texto de mi madre. Orgullosa de mi hijo. El nuevo negocio va viento en popa. Debajo, un comentario de mi padre. Eso es, campeón. Ni una sola mención de mí. Ni una palabra sobre el proyecto que yo había presentado semanas atrás. El que me había costado noches de desvelo. Pero lo peor no fue eso. Fue el mensaje privado que llegó segundos después de Diego. No te preocupes, hermanita. El cuarto de huéspedes no está tan mal. Te acostumbrarás. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. No era solo la habitación, era todo. Los años de ser la segunda opción, las veces que mis logros fueron ignorados, las promesas vacías de que algún día me tocaría brillar. Pero ese mensaje, esas palabras condescendientes, fueron la gota que derramó el vaso. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. No sabía cómo, pero algo en mí susurró que esto no terminaría así. No esta vez. El sol se colaba por las rendijas de la persiana, pintando rayas doradas sobre el suelo de mi habitación, que aún olía a lavanda y a mí. Pero cada vez que miraba las paredes, esas fotos Polaroid pegadas con cinta adhesiva, sentía un nudo en el estómago. Esta habitación, mi refugio, estaba a punto de ser arrancada de mis manos, como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. Los días siguientes al anuncio de mi madre fueron un torbellino de silencio tenso y miradas esquivas. La casa seguía su ritmo, pero yo me movía como un fantasma, atrapada entre la rabia y la impotencia. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Durante la cena, el tintineo de los cubiertos contra los platos sonaba como un reloj marcando el tiempo hacia una explosión inevitable. Mi madre servía el arroz con esa precisión quirúrgica que siempre usaba, como si cada grano fuera una declaración de control. Diego, sentado frente a mí, hablaba sin parar sobre su gran proyecto, un negocio de importación que, según él, iba a cambiar nuestras vidas. Mi padre asentía, con esa mirada de orgullo que nunca me dedicaba a mí. Yo, mientras tanto, pinchaba un pedazo de pollo con el tenedor, imaginando que era la arrogancia de Diego. Pero la prueba que necesitaba llegó una tarde, mientras ordenaba el desván en un intento de calmar mi mente. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontré una carpeta vieja, con el cuero desgastado y un olor a papel antiguo que me hizo estornudar. Dentro había documentos de la casa, escrituras, facturas, contratos. Mi corazón se detuvo cuando vi un papel con mi nombre. Era una carta notariada, fechada años atrás, cuando mi abuela aún vivía. Decía que la habitación principal, mi habitación, había sido destinada a mí en su testamento. Para Ana, mi luz, para que siempre tenga un lugar donde soñar. Escribió con su letra temblorosa. Mis ojos se nublaron. Mi madre lo sabía. Lo había sabido todo este tiempo, y aún así decidió dársela a Diego. El descubrimiento fue como un relámpago en plena tormenta. Me senté en el suelo del desván, con la carta apretada contra el pecho, y dejé que las lágrimas cayeran. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de furia, de traición. Recordé todas las veces que me había sentido invisible en esta familia. Las navidades en las que mis regalos eran prácticos mientras los de Diego eran extravagantes.
las reuniones familiares donde mi madre interrumpía mis historias para alabar los logros de mi hermano, las veces que intenté encajar, sonriendo aunque por dentro me desgarraba. Siempre había sido la que cedía, la que se callaba, la que aceptaba las migajas. Pero esa carta, esas palabras de mi abuela, eran un recordatorio de que yo valía algo, que yo merecía algo. Esa noche, mientras la casa dormía, me encerré en mi habitación con un cuaderno y una linterna. El olor a madera vieja y a pintura de las paredes me envolvía, como si la casa misma me estuviera abrazando. Comencé a escribir, a desenterrar recuerdos, a conectar los puntos. Recordé una conversación que había oído meses atrás, cuando mi madre y Diego hablaban en voz baja en la sala. Creí que no era nada, pero ahora lo veía claro. Estaban planeando cómo usar el dinero de la familia para financiar el negocio de Diego, sin siquiera consultarme. También recordé un correo que vi de reojo en el ordenador de mi madre, donde ella le decía a Diego que pronto todo estaría resuelto. ¿Qué significaba eso? No lo sabía, pero estaba decidida a averiguarlo. Al día siguiente, me armé de valor y fui a la oficina de correos. Había encontrado un sobre en el desván con más documentos y necesitaba copias autenticadas. La empleada, una mujer mayor con gafas de montura gruesa, me miró con curiosidad mientras le entregaba los papeles. «Esto es importante, ¿verdad?», dijo, y yo solo asentí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharía. Mientras esperaba, revisé mi teléfono y vi otro mensaje en el grupo familiar. Esta vez, era una invitación a una reunión familiar en un restaurante elegante para celebrar el éxito de Diego. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. El dolor fue como una puñalada, pero también fue combustible. Guardé el teléfono y apreté los documentos contra mi pecho. Esto no era solo sobre una habitación. Era sobre mi lugar en esta familia y estaba harta de que me lo negaran. La confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Esa misma tarde, mi madre estaba en el comedor, revisando facturas, cuando entré con la carpeta en la mano. El aire olía a cera de limón, como si ella hubiera estado limpiando para borrar cualquier rastro de conflicto. Diego estaba en el sofá, revisando su teléfono, con esa sonrisa de suficiencia que quería borrarle de un golpe. Mi padre, como siempre, estaba ausente, probablemente escondido en su estudio. «Mamá, necesitamos hablar», dije, mi voz temblando pero firme. Ella levantó la vista, sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que yo tomara la palabra. «¿Qué pasa, Ana?» «Estoy ocupada», respondió con ese tono que siempre usaba para hacerme sentir pequeña. Levanté la carpeta y la dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Los papeles se deslizaron y la carta de mi abuela quedó a la vista. «Esto pasa. ¿Por qué no me dijiste que la abuela me dejó esta habitación? ¿Por qué me estás echando como si no importara?» El silencio que siguió fue como el momento antes de que caiga un rayo. Mi madre palideció, sus manos congeladas sobre las facturas. Diego dejó de mirar su teléfono y por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Pero mi madre se recuperó rápido, con esa habilidad suya para girar las cosas a su favor. «Ana, no dramatices. Esto es por el bien de la familia. Diego necesita...» «No», la interrumpí y mi voz resonó en el comedor como un trueno. «No me digas qué necesita Diego. Quiero saber por qué me mientes. Quiero saber por qué mi propia madre me trata como si no existiera». Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Diego intentó intervenir, con su tono conciliador de siempre. «Hermanita, cálmate. No es para tanto». «No me llames hermanita», espeté, girándome hacia él. «Esto no es solo sobre la habitación. Es sobre cómo me han borrado de esta familia, una y otra vez». El ambiente en el comedor era eléctrico, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mi madre se levantó, con las manos en las caderas, lista para contraatacar. Pero yo no estaba dispuesta a retroceder. No esta vez. Los documentos en la mesa eran mi escudo, mi verdad. Y aunque no sabía cómo terminaría esto, sabía que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. El comedor estaba cargado de un silencio que pesaba como plomo. La carpeta con los documentos de mi abuela seguía sobre la mesa, como un juez mudo que esperaba una confesión. El olor a cera de limón aún flotaba en el aire, pero ahora se mezclaba con algo más. El aroma acre de la tensión, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Mi madre, con las manos todavía en las caderas, me miraba como si yo fuera una extraña que había irrumpido en su reino. Diego, por primera vez, no tenía esa sonrisa arrogante. Sus ojos iban de mí a los papeles, como si intentara calcular cuánto daño podían hacerle. Y yo, de pie, con el corazón latiendo como un tambor, sentía que el suelo bajo mis pies por fin era firme. Mi madre rompió el silencio primero,
con esa voz fría que usaba para apagar incendios. Ana, no sé de qué hablas. Esos papeles no significan nada. La abuela estaba vieja, confundida. Esta casa es mía ahora, y yo decido. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, pero no me tambaleé. En cambio, sentí una claridad que nunca antes había tenido. No, mamá, no puedes borrar lo que está escrito aquí, dije señalando la carta de mi abuela. Esto no es solo sobre la habitación, es sobre cómo me has tratado toda la vida, como si no fuera suficiente. Pero ya no voy a dejar que me hagas a un lado. El rostro de mi madre se endureció, pero vi un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? No podía estar segura. Diego, siempre el oportunista, intentó suavizar las cosas. Ana, vamos, no hagas un drama de esto. Todos queremos lo mejor para la familia, ¿no? Lo fulminé con la mirada. No, Diego, tú quieres lo mejor para ti. Siempre ha sido así, pero esta vez no voy a ceder. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta principal se abrió con un chirrido. Era tía Clara otra vez, como si tuviera un radar para los momentos de crisis. Entró con el mismo aire desgarbado, su chaqueta de cuero crujiendo mientras dejaba caer su bolso en el sofá. ¿Qué me perdí?, preguntó, mirando la escena como si estuviera evaluando un ring de boxeo. Mi madre intentó recuperar el control. Clara, esto es un asunto familiar. No te metas. Pero Clara no era de las que se quedan calladas. Se acercó a la mesa, tomó la carta de mi abuela y la leyó en silencio. Luego levantó la vista con una mezcla de sorpresa y furia. Vaya, hermana, ¿de verdad pensaste que podías esconder esto? ¿Ignorar la voluntad de mamá? Su voz era afilada, pero había un matiz de tristeza en ella, como si estuviera decepcionada de mi madre por primera vez. El comedor se convirtió en un campo de batalla. Mi madre levantó la voz, defendiendo su decisión, diciendo que Diego necesitaba el espacio para su futuro brillante, que yo era egoísta por no entenderlo. Diego, por su parte, se quedó en silencio, pero sus manos apretaban el borde de la mesa, sus nudillos blancos. Mi padre, que finalmente había salido de su estudio, se quedó en la puerta, mirando la escena como si no supiera de qué lado ponerse. Y Clara fue mi ancla, asintiendo hacia mí, dándome la fuerza para no retroceder. Entonces, saqué el segundo golpe. Del bolso que había traído conmigo, extraje copias de los correos que había encontrado en el ordenador de mi madre, impresos esa misma mañana. Los dejé caer sobre la mesa, uno por uno, como cartas de un mazo ganador. Eran mensajes entre ella y Diego, discutiendo cómo usar el dinero de la herencia de mi abuela para financiar su negocio, sin mencionarme en absoluto. Uno de los correos incluso sugería vender parte de la casa, mi casa, sin consultarme. Esto es lo que has estado planeando, ¿verdad?, dije, mi voz temblando de rabia contenida. No solo me quitaste mi habitación, mamá, querías quitarme todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se quedó mirando los papeles, su rostro pálido como el mantel. Diego abrió la boca, pero no salió nada. Mi padre, por primera vez, dio un paso adelante, con una expresión de incredulidad. ¿Es esto cierto, Elena?, preguntó, su voz baja pero firme, dirigiéndose a mi madre. Era la primera vez en años que lo veía confrontarla. Ella tartamudeó, buscando excusas, pero sus palabras se desmoronaban como arena. Todo fue por el bien de la familia. Diego tiene un plan, una visión, dijo, pero su voz carecía de convicción. Clara soltó una risa amarga. Por el bien de la familia, ¿eh? ¿Y qué pasa con Ana? ¿Ella no es parte de esta familia? Ese comentario fue como un relámpago que iluminó la verdad. Mi madre no respondió. Diego miró al suelo, como si quisiera desaparecer. Y mi padre, con un suspiro pesado, se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Ana, lo siento, dijo, y aunque sus palabras eran pocas, pesaban como una montaña. Era la primera vez que alguien en esta casa se disculpaba conmigo. La dinámica en la familia cambió en ese momento, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. No hubo gritos ni llantos dramáticos, solo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Me di cuenta de que no necesitaba su aprobación, ni su amor condicional. Había encontrado mi voz y eso era suficiente. Esa noche me senté bajo el roble en el patio trasero, con la carta de mi abuela en las manos. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. El árbol, con sus ramas extendidas como brazos protectores, parecía susurrarme que había hecho lo correcto. No sabía si mi madre cambiaría o si Diego reconocería alguna vez el daño que había causado. Pero eso ya no importaba. Había reclamado mi lugar, no solo en la casa, sino en mi propia vida. Miré hacia la casa, con sus luces cálidas brillando en la oscuridad, y sentí una calma que no había conocido en años. Este no era el final, no había reconciliaciones perfectas ni abrazos tearjerkers. Pero había algo mejor, la certeza de que yo valía,
de que mi voz importaba. Y mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo, me hice una promesa. Nunca más dejaría que me hicieran sentir invisible. ¿Y tú, que estás leyendo esto, alguna vez has sentido que tu lugar en el mundo fue cuestionado? ¿Que tuviste que luchar para que te vieran? Cuéntame tu historia, porque sé que no estoy sola, y tú tampoco lo estás.